Buenos días. Buenos días. Somos los pastores Eddie Y Zulaide Villalobos. y nuestra emisión de Hablamos de Matrimonio. Gracias, Sí. Señor. Amén. Bueno, y hoy vamos a traerle unas lecciones para servir a Dios como pareja. Y vamos a usar el ejemplo de la Biblia de Aquila y Priscila. Wow, gracias, Señor. Ujú. Pues resulta que una de las tendencias preocupantes dentro de la iglesia hoy en día y que nos sirva de lección a todos y un camino a no tomar es la actitud que algunos matrimonios toman de acomodarse en su casa, en su nidito de amor, se sienten seguros, satisfechos, realizados cuando se casa. La mayoría nos ponemos gordos y nos envolvemos en nuestro espacio y no progresamos en nuestra caminata con el Señor. O pioneramos, ni crecemos como individuos, ni como parejas, inclusive dejamos de inmiscuirnos en los ministerios de la iglesia. No, vamos a visitar a la iglesia, pero no nos metamos en nada, hasta que llegamos a enfriarnos o a congelarnos. ¿Verdad? Qué triste. Entonces, bueno, creo que en nuestra experiencia personal como consejeros matrimoniales, sin temor a equivocarnos, esto puede preverse, hasta predecir que esa pareja está destinada a entrar en un camino pedregoso en lugar de acomodarse y vivir en su isla paradisíaca detrás de las rejas, y su final será un final de conflictos. O sea, no es que queramos decir de que no está bien, pues, sentirnos cómodos, seguros. El peligro de todo esto es que cuando paramos de pionerar, ¿no? Cuando paramos de buscar victorias, cuando paramos de luchar, ¿no? Y porque es una tendencia humana, ¿no? Hablando de victorias, es una tendencia humana en que cuando alcanzamos una victoria, Sí. queremos celebrarla, queremos agarrarla para que no se acabe. Ojo, eso está muy bien, pero el problema es que esta tendencia humana de enclaustrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Esto se convierte en una trampa y nos da como una satisfacción. Bueno, ya lo alcancé, ya lo logré, ya no necesito pelear más, y eso no existe, jamás. La vida es una constante lucha. Amén. Sí. Y es batalla en batalla, pero de victoria en victoria, ¿verdad? Aleluya. Y como ocurre frecuentemente, oramos. En otras ocasiones, o sea, cuando estamos enfrentando una batalla, luchamos, nos desesperamos por cierta situación, nos desesperamos por cierta meta a cumplir. Pero cuando el Señor nos responde esa oración, ¿qué pasa? Tendemos a bajar la guardia y pensamos que al encerrarnos para disfrutar de esa victoria, así vamos a sostenerla y no va a durar más tiempo. Es como cuando estamos comiendo un postrecito, no lo comemos de poquito en poquito. Va a saborearlo, ¿no? Yo por lo menos yo lo hago, me gusta, me encanta. Me gusta comerme el postre, a saborearlo, pero para que tenemos la tendencia, es para que no se nos acabe rápido. Pero no, nosotros en la vida tenemos que, de verdad, tenemos una victoria, sabemos que tenemos que enfrentarnos a otra y prepararnos para la otra batalla. Gracias, Señor. O como ocurre cuando se alcanzan victorias en tu vida matrimonial, después de una larga y tumultuosa tormenta, te alejas a disfrutar de tu pareja y allí es donde está el peligro. Nos encerramos en nuestro mundo de llegar a conocernos y a compartir los momentos íntimos y los demás que se alejen. Allí está el peligro. Porque cuando una persona ora y ora y ora para que el Señor le supla a su pareja,
entonces ya en nuestros corazones y en nuestro espíritu estamos celebrando que tenemos esa pareja, Sí. que tenemos esa compañera. Entonces el Señor nos responde y viene la bendición de hallar esposa o esposo y alcanzar la bendición de Jehová, como dice su palabra. Y entonces es allí cuando nosotros necesitamos salirnos de nosotros mismos y compartamos nuestra vida con la obra de Dios. Sí. No, lo dice en Romanos, ¿no? Romanos 7, que ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí. Y aquí es donde nosotros queríamos hablarle de lo que les habló al principio mi esposa en el título, de Aquiles y Priscila. Un gran, pero gran ejemplo. Amén. Acerca de una pareja. Pueden encontrar la historia en Hechos 18. Repito, Hechos 18, ¿no? Y donde se nos presenta este equipo ministerial. Ellos vienen, son mencionados en las escrituras por lo menos 4 veces, ¿verdad? Y son la única pareja casada que podemos recordar que la mencionan por su nombre, excepto Ananías y Zafira, pero a eso no lo queremos tomar de mucha referencia, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que sea mucho más admirable, piadoso, sí, entregado, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre con Aquila y Priscila. Pero una cosa que te quiero decir, ¿no? Mira, los apóstoles tenían esposas. Ellos no eran hombres que tenían familias. Sí. Y los hermanos de Jesús también tenían esposas. Y algunos de los apóstoles se llevaban las esposas cuando predicaban, como el caso de que Pablo menciona en 1 Corintios 9:5, que Pedro en su viaje misionero se llevaba a su esposa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es un vínculo inquebrantable y pueden ser de ejemplos de cómo lograrlo. El apoyo de la mujer es muy importante para el hombre. Amén. Es la ayuda idónea. Sí. Además de eso, se evitan muchas tentaciones, ¿no? Esos pájaros dando vueltas ya en la cabeza, ¿no? Pero casi nunca los nombres de esas esposas se dan. Pero el nombre de Priscila sí se menciona. Se menciona ese nombre juntos. Y Aquila y Priscila eran cristianos sencillos. Eran desconocidos. Llegaron a conocer a Cristo, buscaron el avivamiento en el Espíritu, discipularon a otros en la fe. Y Priscila, ojo, Priscila es un ejemplo clave de una mujer incluida en el ministerio. Amén. Y eso es nuestro énfasis aquí. Incluirnos en el ministerio como pareja, no dejar de un lado a ninguno de los cónyuges. Especialmente con nosotros los hombres, cuando nos ponemos a darle, a predicar, a hablar, a enseñar, tendemos a dejar a nuestras esposas a un lado. Y hoy estamos viendo el impacto de que 2 personas sencillas, simples, se puede decir desconocidos, y nosotros algunas veces nos sentimos así. Bueno, nosotros no tenemos ningún ministerio en la iglesia, no somos nadie, la gente ni nos conoce, pero eso no quiere decir que por eso no podemos tener un impacto en la vida de los demás. Sí, ¿verdad? De hecho, te voy a decir que nunca se menciona Aquila solo o Priscila solo, No. Sino se mencionan a los dos, porque los dos, ellos eran una pareja de impacto, eran un equipo de trabajo, eran socios en el ministerio y trabajaban juntos para edificar el reino de Dios. Sí. Y se asociaron para construir la iglesia de Dios porque sabían que eso era más grande que cualquier cosa que ellos hicieran. Ojo, queremos hablarte un poquito más del pasado de Aquila y Priscila. No es que ellos eran cristianos porque papá y mamá eran cristianos, no. Primero, ellos eran judíos, eran romanos, habían nacido en Roma. Pero el emperador Claudio votó a todos los judíos de Roma. Y ellos, de la noche a la mañana, tuvieron que agarrar todos sus coroticos
todas sus cositas, que no deben ser muchas, porque para echarse el tremendo viaje desde Roma hasta Corinto era bastante largo. Sí. Y fueron allí en Corinto en que Aquila conoció a Pablo, ¿verdad? Y Aquila lo llevó a su casa, pues, ¿verdad? A vivir y a trabajar juntos con Pablo, como pareja, ¿verdad? Abrieron su casa, abrieron su vida, abrieron sus corazones, abrieron sus oficios, ¿verdad? Y eso era en el tiempo en que Pablo, pues, era su segundo viaje misionero. Y su casa Pablo empezó a hacer tiendas con ellos, que ese era el oficio que ellos tenían. Y su casa era tan móvil como esas tiendas de campaña, pues estaban listos para moverse. Y él se les une, pero ahí le empieza a enseñar. Fíjate que el interés de Aquila de invitar a Pablo era que los ayudara a hacer tiendas, que era el negocio que ellos tenían. Y rápidamente formaron una amistad firme allí, de por vida. Y Pablo vivió con Priscila y Aquila durante mucho tiempo y compartió con ellos toda la sabiduría espiritual. Y ellos, como tenían hambre del espíritu, lo absorbieron. Sí. Entonces, eran fabricantes de tiendas como Pablo. Así que Pablo se quedó trabajando con ellos y viviendo con ellos, ¿verdad? Y el resultado fue que Priscila y Aquila se convirtieron en cristianos. Bueno, y aquí hay un punto, ¿no? Yo diría que muchos de nosotros, ¿no? Si no la mayoría de los líderes cristianos, y esto lo estoy mencionando como saliéndome un poquito del tema principal, pero como de enseñanza también para los líderes acerca de parejas y personas solteras, ¿no? Sea que nosotros digamos en voz alta, no, y me incluyo porque soy humano, piensan que algo anda mal con un cristiano si no logran tener un impacto, ¡pum! Si no están, o sea, moviendo a las masas, si no están haciendo llamar fuego del cielo, ¿no? Y ciertamente yo por lo menos he pensado eso, ¿no? Y le he pedido perdón al Señor porque empezamos a ser clasistas, ¿no? Y si nosotros sospechamos de que no tiene mucho compromiso con el Señor o que necesita mucha motivación, ¿por qué menciono esto? Porque si te das cuenta, Pablo no despreció a Aquila y Priscila. Los tomó bajo sus alas, sí, bajo su cuidado, ¿verdad? Era una pareja recién convertida del judaísmo al cristianismo. No tenían conocimiento de Cristo para nada. De hecho, eran perseguidos y creían en Cristo. Y fueron perseguidos por ser judíos. Ahora se habían metido en algo mucho más perseguido, ser cristianos. Pero Pablo causó un impacto en Aquila y Priscila y los convirtió en los líderes. Y eso no fue un pequeño impacto, porque fue un gran impacto en su vida y en la vida posterior de ellos desde ese momento en adelante. Y fíjate que el famoso y grandioso y espectacular apóstol Pablo tomó una pareja de bajo impacto y la convirtió en una pareja de alto impacto. Y esto se debe a que la mayoría de los líderes hoy en día inclusive tienden a compararse por los dones que la gente tiene, por las pasiones espirituales. Nos medimos y usamos los dones como ese punto de referencia. Y cualquiera que no comparta sus mismas pasiones y su misma visión, entonces no deben conocer muy bien a Dios o no deben estar escuchando claramente lo que Dios está diciendo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Sí. Es fuerte, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque de verdad que
En lugar de invertir en esa persona o en esa pareja o en esa familia, nos ponemos, no queremos ser negativos, nos ponemos más bien a compararla, a criticarla o a criticar a esa persona individualmente. O como, sí, pues supongamos, Aquila es fuerte, pero Priscila es débil, o Priscila es toda una amorosa y Aquila, ¿entiendes? O sea, paremos eso, invirtamos en la gente. Amén. Porque nosotros no sabemos los dividendos que Dios está poniendo en esas personas para su futura obra. En Romanos 16:3, Pablo nos dice, saludad a Priscila y Aquila y a mis colaboradores en Cristo Jesús. Fíjate, los pone, después de haberse separado de ellos, que ya vamos a hablar después, los pone en un lugar aparte preferencial, porque los conoció, invirtió y recogió en ellos de ese fruto. ¿Cómo lo hicieron Aquila y Priscila? Lo primero que hicieron fue que hospedaron. Su acto de servicio fue hospedar a Pablo, acoger a Pablo y recibir su trabajo ministerial. Pero la pregunta es, ¿qué se necesitó para este acto de amor a Jesús? Disposición, apertura de corazón. Esta es nuestra primera lección de esta pareja. Podemos facilitar de los medios para que otros cumplan la obra que Dios les ha mandado hacer. Amén. Podemos contribuir en el cuidado y la alimentación, en el hospedaje, en el transporte y en cualquier otros oficios honrosos que podemos ofrecer. Sí. ¿En qué se convirtió su casa? Su casa se convirtió en un templo donde fluía la predicación, la enseñanza y se movía el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Fíjate que Aquila y Priscila dedicaron grandes tiempos para escuchar, para aprender de las asombrosas revelaciones que Dios les daba a través de Pablo. Y aquí ellos empezaron a escudriñar la palabra y aprender. Y ellos se empeñaron diligentemente en aprender las enseñanzas de Cristo y su obra, saliéndose de su mundo privado de matrimonio y de su negocio que ellos tenían antes de conocer a Pablo. Sí. Mira, qué importante invertir en otros, ¿no? Porque lo que Dios te ha dado es para compartirlo. Pablo sale por persecución de Corintios y se lleva a Aquila y Priscila con ellos. Bajo ese cuidado se van hasta Efeso, un largo camino, desde el sur de Grecia hasta lo que hoy es Turquía, Efeso. En Hechos 18, versículos 18 y 19 nos dice así, escuchemos con atención, dice, mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y se apó de Éfeso. Dejó allí la pareja que él había invertido, a cargo de una ciudad tan importante, una de las más importantes de todo ese Asia Menor que estaba allí. Era el paso de Grecia hacia todo lo que era el paso hacia Europa, Europa Occidental y Europa Oriental. Por nada tuvimos allí, en uno de nuestros viajes misioneros, en las ruinas de Éfeso. Y era una ciudad enorme. Sí. O sea, de lo que queda todavía, de las ruinas y de todas esas cosas. Todavía estaba muy bien parada. Sí. Y el Señor lleva y equipa a personas
Eso era un centro espiritual, porque ahí estaba el templo de Diana, donde se esparcía toda esa cultura y religión griega. Era una fortaleza. ¿Y a quién llevó Pablo? A Priscila y Aquila. Sí. Y qué gran privilegio a esa pareja tras haberse envuelto de lleno en la obra de Dios. Ahora les toca, aprendieron, vamos a ponerlo en efecto. El método clínico lo habían aprendido. Recibieron la enseñanza, recibieron el entrenamiento. Ahora les toca la oportunidad para servirles a otros. Fíjate qué importante es cuando nuestros pastores y los líderes tienen fe en nosotros. Sí. Porque Él nos dejó y confió en que ellos estaban listos, que ya tenían la palabra de Dios en sus corazones. Muy buen punto, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Que llegó a Efesos un individuo llamado Apolos, que era un varón de Dios, otro judío, que estaba predicando la palabra de Dios y ya pues era un evangelista. Y ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y según Romanos 18:25 dice, había sido instruido en el camino del Señor, o sea, Apolos, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué pasó? Que Apolos no sabía toda la historia, pero tenía un limón y hacía una limonada. Con lo que tenía, estaba predicando a diestra y siniestra. Y Priscila y Aquila aprovecharon al máximo la instrucción espiritual y su condición espiritual que ellos tenían con Pablo, lo aprovecharon al máximo y escucharon atentamente los sermones de Apolo, y en vez de criticarlo o de decir falso profeta, parar la prédica en medio de la prédica, muy buen punto, lo llamaron calladito y lo invitaron que fuera a su casa. Y allí le dijeron lo impresionados que estaban con la habilidad que él tenía de predicar, pues era un don que Dios le había dado. Pero le dijeron que su información estaba incompleta. Como dijo mi esposa, ¿no? En lugar de ellos confrontarlo, mira, está falso profeta, no sabes hacer bien las cosas, te falta la información completa, te quedaste allá en el Antiguo Testamento y un poquito más adelante hasta el bautismo de Juan. No, la pareja lleva a Apolos a su casa, sí, ahí en Efeso, y compartieron con él lo que él necesitaba saber. Recordemos, solamente sabía hasta Juan el Bautista acerca de Cristo, o sea, hasta el bautismo. Pero Priscila y Aquila le hablaron de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús. Amén. Y de la realidad de que ahora tenían el Espíritu Santo que moraba en ellos. Compartieron todo esto. ¿Y qué pasó con Apolos? ¿Te das cuenta? Es una cadena. Apolos continuó predicando y se convirtió en un pilar. Sí, amén. Siguió por su lado. Inclusive Pablo lo menciona. Apolos siembra, Dios riego, pero Dios es el que da crecimiento, dijo Pablo, amén, en comparación. Amén. ¿Verdad? Y sabes que tú puedes influir a las personas en posiciones de liderazgo sin tú ser un líder. Tú puedes, como pareja, presentarte de ejemplos delante de la gente. Y de eso se trata, claro, esta charla. Y fíjate que la Biblia nos cuenta que Apolos servía al Señor con fuerza, con poder, con denuedo, con pasión, pero tenía ciertas fallas porque no conocía toda la historia. Pero eso no paró a Apolos de predicar la palabra. Y allí es donde entran Priscila y Aquila, saliéndose de su mundo de casados para servir a Apolos y enseñarle. Qué fuerte. Porque ellos no se quedaron con Apolos. Apolos siguió su camino y ellos
siguieron con Pablo y siguieron predicando el Evangelio ellos también. En Hechos 18:26 dice, y comenzó Apolos a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que lo entrenaron, ¿verdad? Lo escucharon, lo entrenaron, lo fortalecieron, compartieron la sana doctrina. Perdón, así como Pablo había tenido la fe por ellos, ellos tuvieron la fe por Apolos. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque tenían respeto y ahora tenían el conocimiento y el interés en la obra de Jesucristo. Cuán estudiosos eran de la sana doctrina. Gloria a Dios. En 2 de Timoteo 4:19 nos dice, saludad a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Y es muy bonito ver que la Biblia no menciona al uno sin mencionar al otro. Es como ellos dos son uno y los mencionan a los dos. Entonces, Aquila tenía su fiel esposa y ambos trabajaron juntos y fueron colaboradores de Pablo para la extensión del Evangelio. Priscila no era un muñeco de peluche, era una mujer inteligente, vibrante, tenía su personalidad, era muy buena en su negocio, pero dudo que ella misma hubiera pensado, oh, yo soy la cabeza de esto. ¿De verdad? No creo. ¿No? No. Tampoco se habría considerado a sí misma, es que yo soy muy inteligente y lo he demostrado en nuestro negocio, en las ideas que le he dado a mi esposo. Sí. Tampoco se habría pasado por la cabeza de ella como que ella era mejor que su esposo, porque las comparaciones arruinan todo. Sí. O sea, me imagino que cuando ella ponía los ojos en blanco cuando alguien venía con este tipo de idea, ¿no? Y te lo estamos mencionando porque la competencia priva a la pareja de alcanzar su verdadera belleza y su profundidad. Amén. O sea, estar denigrándose el uno al otro, estar moviéndose el uno al otro, en contra de eso lleva a la ruina. Eso no alcanza el propósito de Dios como pareja en tu vida. Sí, ni internamente, ni espiritualmente tampoco. Claro. ¿Verdad? O sea, vivimos en un mundo donde los hombres menosprecian a sus esposas con sus amigos y las mujeres menosprecian a sus maridos cuando están con otras chicas. A veces una pareja ni siquiera espera salir con sus amigos antes de destrozarse mutuamente. A veces hacen análisis y caen en ese extremo de hablar tan mal de su pareja que destruye su imagen. Y no solamente con sus amigos, con su familia también. Sí. Y esto es una lección que podemos sacar de lo que es la unión de Aquila y Priscila. Muchas veces hasta dejan al marido o a la esposa en ridículo, ahí mismo, enfrente de la cara del uno con el otro. Mis hermanos y amigos, esto no debería ser. Amén. Porque esto coarta la confianza entre las parejas. Entonces, la lección es que nosotros los cristianos nunca deberíamos dejar en ridículo, menospreciar a sus esposas o a sus esposos, ni en privado ni en público. O sea, eso debería ser un no en nuestro matrimonio. ¿Verdad? Sí. Y imagínate, tal fue el servicio de esta pareja, de Aquila y Priscila, que su casa se convirtió en una casa de oración, su casa se convirtió en una casa de evangelismo. Qué interesante. Su casa se convirtió en una casa de enseñanza, su casa se convirtió en una casa de servicio al Señor. Wow. Y en una época en que la tentación o la atención se centra principalmente en lo que sucede entre el marido y la mujer,
Aquila y Priscila son un ejemplo de lo que puede suceder a través del marido y de la mujer y su efectividad juntos, como pareja, como equipo de trabajo, ¿verdad? Su relación, la relación que ellos tenían entre sí, la hospitalidad que tenían de abrirle la puerta a las personas, fue lo que hizo que muchas personas se pudieran llegar a la salvación. Gloria a Dios. Wow, ¿no? Tantas repercusiones. Sí. Como pareja, claro, hay hombres en la Biblia que solteros también tuvieron ese efecto, pero aquí nuestro tema es enfatizarlo como matrimonio. Amén. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ellos influenciaron al mundo del mercado donde se encontraban, en su mercado de trabajo, ¿verdad? Fueron los zapateros, los comerciantes, los agricultores en Corinto, quienes pusieron pata para arriba el mundo antiguo. Y donde inclusive ellos mismos se convirtieron en misioneros, al saltar de ciudad en ciudad, en llevar ese evangelio. El efecto de Pablo hacia invertir se convierte en el efecto de seguir con esto, ¿no? Sí. Él le dijo a Timoteo: lo que has aprendido y visto delante de mí, esto he enseñado a hombres que sean fieles y idóneos, ¿verdad que sí? Amén. Pero Priscila y Aquila, ambos eran necesarios. Alguien tenía Sí. que correr la voz, alguien tenía que quedarse atrás, vivirlo, pues, seguir adelante con eso, ahora agarrar la antorcha. Amén. Nos dice en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esto es una carta, la primera carta de los Corintios. Pero leyendo la primera carta de los Corintios, hay un verso que me llamó mucho la atención, en la que Pablo menciona en 1 Corintios 16, 4, dice: Aquila y Priscila me salvaron la vida. Wow. Aquila y Priscila me salvaron la vida. No sabemos los detalles, me imagino que fue en la persecución con Corinto, cómo lo sacaron, cómo lo protegieron, cómo dieron, Arriesgaron su vida, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Aquila abrió su corazón al hombre de Dios, que era Pablo. Y viendo el Espíritu de Dios en Pablo, en un comienzo dio un paso de fe para llevarlo a su casa y amplió la tienda de su nido de amor. Amén. Al atreverse a compartir su casa, al atreverse a compartir su obra, al atreverse a compartir sus vidas y arriesgarse a darle la cabida en la vida de la pareja. Qué importante esto. Gracias, Sí. Señor. Y fíjate que Priscila a nosotras chicas nos da un tremendo ejemplo, porque nos impulsa a cooperar, a participar, a alentar, a ayudar a nuestros esposos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el servicio del Señor. Y no fue Priscila una piedra de tropiezo en su caminar cristiano de Aquila, en su santidad, en el servicio al que ellos fueron llamados. Eso es muy importante. Esta pareja tenía algo por lo que alguna pareja cristiana debería esforzarse, que es la ventaja de servir a Jesús junto a su esposa o a su esposo. Wow. Fíjate que nosotros hemos visto los ejemplos de algunos pastores que no incluyen a sus esposas en el ministerio y viajan solos. Y la mayoría de las veces, bastante frecuente, hemos visto que se han metido en problemas hasta de adulterio. Sí. Entonces es muy importante, porque la Biblia dice que dos son mejor que uno, porque si uno cae el otro lo levanta. Sí. Que tu esposa, que tu esposo se inmiscuyan en la aventura de predicar el evangelio juntos como cuerpo. Son una sola carne, ¿no? O sea, Sí, claro. el complemento del uno con el otro, y estos somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que estar vigilando por el templo del Espíritu Santo. La esposa es columna, ¿no?
Y el hombre se puede parar y es una fuerza poderosa para Jesús, ¿no? En el púlpito, dando clases, compartiendo su fe, y ya muchas veces la esposa permanece en silencio. Aún si está en silencio, orando, está haciendo su la labor. obra, exactamente. Sí. Pero también está el otro extremo. Si una esposa tiene un marido incrédulo o un esposo que no quiere involucrarse a Jesucristo, eso influye mucho en la vida espiritual de una persona. ¿Ves? Si estás casado, ¿no? Aunque Pablo nos dice, los abiertos, ¿no? No te estamos diciendo divorcio de ese hombre, sepárate. No, al contrario. Pablo dice que permanezcas casado para que seas un ejemplo, para salvarlo para el reino de Dios. Puede que sea que tú tengas más conocimiento, cualquiera de los dos. Puede ser que captes más verdades, ¿no? que tu esposo o que tu esposa. Puede ser que tú ores mejor o tienes un mayor desenvolvimiento con la oración, pero no te encierres en tu vida personal. Amén. Ni en tu vida matrimonial. Ni huyas para no participar en el ministerio de tu vida. Sí. Usa esas destrezas para Dios. Usa esas destrezas para ayudar al que sea. Fíjate que Aquila y Priscila fueron bendecidos porque los dos tuvieron la bendición de trabajar codo a codo en el ministerio. Sí, ¿no? Aquila y Priscila eran judíos devotos que esperaban al Mesías, al Salvador, y lo encontraron en la persona de Jesús. Gloria a Dios. Y se aferraron al Señor con toda su fuerza y con gratitud le sirvieron a través de su ministerio. Entonces, eso es lo mismo que nosotros como pareja deberíamos hacer. Sí. Por lo menos Eddie y yo hemos trabajado así. Nos sentimos con mucha afinidad con Aquila y Priscila, sin decir que pues que somos ellos, No. pero nosotros siempre hemos trabajado juntos por la obra del Señor y hemos tenido, nuestra vida se ve reflejada en el servicio del Señor que hemos hecho. Y pienso que a estas alturas de la vida hemos contribuido a la extensión del servicio del reino de Dios por donde quiera que hemos ido. Sí. De hecho, la gloria sea para Dios. Amén, sí. Porque no se nos conoce como Eddie o no se nos conoce como Zulay, se nos conoce como Eddie Zulay. Y eso está muy bien. O los pastores Villalobos. Los pastores Villalobos, en plural. Entonces, no nos estamos actando en nuestro matrimonio muy lejos. Que el Señor, de verdad, que nos perdone si en nuestro corazón no estamos dándole gracias a Dios. De que escuchamos ese llamado, que hemos persistido, que ha sido un campo de batalla. Sí. Pero estamos ganando la guerra. No, y hemos pagado un precio. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Sí. Claro, también hay muchas otras formas de servirle, ¿no? Muchos matices que seguro que Dios tiene un papel para cada uno de nosotros en su obra. Aún si te llama a ti como hombre a predicar y a tu mujer que esté en segundo plano, o lo contrario, tu mujer a predicar, a ser profeta, a orar, y a ti en segundo plano, lo importante es el apoyo espiritual del uno con el otro. Sí, la unidad del espíritu como matrimonio. Y oremos para que Dios nos muestre, el Señor nos muestre cuál es nuestro papel en esta gran comisión. Amén. No te pongas a compartir. Bueno, si ella ora así, yo también voy a orar. Esa es la carne. O si él es un gran elocuente predicador que conoce bastante la palabra, tú nunca me das la oportunidad a mí de predicar y lo haces en la carne. Eso no es del Señor. No lo es. Vamos a empeñarnos a que todo nuestro recurso lo utilicemos para aprender, para enseñar, para predicar a Cristo, para que un día podamos comparecer delante del trono, gozosos y podamos escuchar, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Aunque vamos a entrar individualmente, este es Eddie y este es Zulay, nuestra obra aquí en la tierra, nuestra obra está siendo nuestra recompensa compartida en el trabajo que los dos hicimos. Alabado sea el Señor. Amén. Y
es un llamado para ser fiel al llamado que Dios nos está dando, Sí. o que nos ha dado, y ser fiel de negarnos a nosotros mismos y salirnos de nuestros nichos, de nuestros nidos, de nuestra confort, ¿no? Y ampliar nuestras tiendas, especialmente en los días que estamos viviendo hoy. Todos nosotros somos necesarios. Sí. Necesitamos multiplicar este mensaje del amor de Dios, la verdad, porque hay tantas medias verdades y tantas mentiras, muchísimas, Sí. que nosotros necesitamos, hermanos, de verdad, ponernos a disposición. Y fíjate que Aquila y Priscila se puede decir que tenían un matrimonio ideal, porque ellos habían oraban juntos, planeaban juntos, trabajaban juntos. Entonces, ellos no estaban compitiendo entre sí. Trabajaron juntos en la asociación de hacer tiendas, pero también en predicar el Evangelio. Y debido a eso, era una pareja que se pudo reunir con Apolos, que era un predicador muy bueno, y pudieron darle lo que Apolos necesitaba para poder seguir en un camino exitoso con el Señor. Mira, en resumen de toda esta charla, de la charla de hoy, es que estamos ganando parejas para Cristo, Amén. de discípulos unidos, ejemplos, para ganar también a otros. Es ideal si una pareja puede comenzar una iglesia en su casa, en su hogar, porque ya son un equipo, ya llevan una gran distancia, un gran camino adelante, ¿verdad? Saben cómo cooperarse entre sí, saben cómo complementarse, tienen la oportunidad de hablar entre ellos, de orar juntos, de uno sostener al otro. Es una serie de buenas cualidades y de buenos apoyos espirituales que tiene una pareja. Aún esto no estoy despreciando si no estás casado. O sea, si eres soltero, o sigue adelante, ¿no? También estar soltero tiene sus grandes ventajas, como dijo Pablo. O sea, los problemas matrimoniales no te paran, pero tienes que luchar tus problemas como soltero. Claro. Y no permitas que eso te pare. Pero también hay el lado de que si tu cónyuge no es cristiano o no es cristiana, aún tú puedes comenzar tu iglesia, tu grupo de oración, tu cédula, en tu casa. Tu casa de paz. Puedes alojar a tus amigos, puedes llamarlos. Tu esposa puede hacer algunos, merienda, saquen los refrescos. Hazlo ameno, ¿verdad? Y si tu compañero en el ministerio puede enseñar, mucho mejor. Para cerrar, la iglesia, cuando se trata de hacer bien, de poner a Cristo primero, no existen las superestrellas. Sí, amén. Que no estoy en contra de que, sí, hay buenos predicadores, hay buena gente llevando el mensaje, mucha, se está predicando el mensaje. Pero en este aspecto, estamos llamando a todos aquellos que pueden comenzar la obra desde abajo. Amén. No necesitas ser una superestrella. No, sé fiel a tu llamado. Sí. No se trata de predicadores poderosos e impresionantes, de edificios de iglesias. No, está muy bien, todo eso está perfecto. Se está llevando a cabo el evangelio, ¿verdad? Se trata de que nosotros, como cristianos, sea individual, sea como pareja, llevemos el evangelio. Amén. Tienes que hacer una diferencia. Sí. Tienes que ser parte de ese equipo, que es donde trae sus amigos, se sientan aunque sea a orar en sus hogares, a compartir un momentito de lectura de la palabra. Amén. Y así es como se comienza a empezar a arar el terreno, a sacar las piedras. Sí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, fortalece, Señor, a cada uno de nosotros, ayúdanos a encontrar este lugar en el reino. Amén. Como pareja, ayúdanos a fortalecernos para entregar a otros, Señor, a través de nuestro ejemplo de unidad, de una sola carne,
es la palabra de vida, la salvación. Ayúdanos a salirnos de nosotros para entregar a ti y a los demás lo que tú nos has dado, Sí, Señor. lo que tú has puesto. Amén. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Fortalece los matrimonios, Señor. Estamos viviendo tiempos bastante fuertes, Señor. Muchas profecías que se están cumpliendo y las que faltan. Por eso ayúdanos a preparar nuestro hogar, a preparar nuestros hijos, a preparar nuestros amigos, a preparar nuestras iglesias y nuestros ministerios Señor. para llevar este evangelio. En Amén. el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Los queremos mucho. Sí, un beso grande. Amén.